Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad Nos Hará Libres. Esta vez os vamos a hablar del bombardeo inalámbrico constante de microondas pulsantes, radiaciones, campos electromagnéticos y otras energías malévolas que estamos sufriendo a diario por las tecnologías inalámbricas, como en el caso de las torres de telecomunicaciones, los móviles, el wifi, etc. Además, os vamos a explicar cuáles son los riesgos para nuestra salud de estar expuestos a estas radiaciones y campos electromagnéticos que generan este tipo de tecnología. Cada día que pasa, la red mundial de antenas de telefonía móvil se expande sin freno, y lo mismo sucede con otras tecnologías de comunicación sin cables. Ciertas empresas y gobiernos recomiendan marchar hacia la abolición de la telefonía por cables. ¿Y por qué nosotros el público aceptamos estos productos sin pensar en sus consecuencias a nuestro organismo como un progreso? Estas tecnologías utilizan como soporte las microondas pulsantes, que pasaron primero por décadas de desarrollo experimental en laboratorios militares de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estas telecomunicaciones inalámbricas son un potente factor disruptivo, que crea más problemas de los que resuelve. Una exposición masiva a ondas electromagnéticas de alta frecuencia genera todo tipo de trastornos y cambios de la conducta de la sociedad. Las primeras evidencias de enfermedades originadas en exposición a ondas datan de 1932. Los estudios de los suecos Hallberg y Johansson establecieron que las tasas de mortalidad por melanoma de piel y cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón siguen estrechamente ligadas al nivel de exposición pública a ondas de radio durante los últimos 100 años. Sin embargo, hasta la década de los 80 no hubo un crecimiento formidable de las comunicaciones vía móviles, wifi y otros dispositivos. Las nuevas emisiones se basaron en microondas pulsantes, que es la tecnología más dañina para nosotros, y se agregaron al entramado de radiaciones del tendido eléctrico y los aparatos electrónicos que ya estamos sufriendo, que ya sufrimos. Hoy estamos expuestos a una mezcla compleja de campos magnéticos de diferentes frecuencias tanto en el hogar como en el trabajo, y los resultados están a la vista. No solo hay un incremento exponencial del cáncer, sino también de la depresión y otras dolencias. Además, existe una misteriosa explosión de enfermedades raras cuyo origen nadie explica. Nuestra salud cada día es más frágil, puesto que el barrido permanente de las microondas sobre nuestros sistemas biológicos provoca un estrés metabólico que nos vuelve enfermizos, con bajas defensas y vitalidad disminuida. La decisión de expandir sin control las tecnologías inalámbricas es funcional al diseño de una sociedad medicada, de ciudadanos crónicamente enfermos y cansados, tributarios permanentes de la industria farmacéutica. En definitiva, nos quieren convertir en una sociedad dormida, aborregada. Hay decenas de indicadores objetivos estudiados en diferentes experimentos, como la alteración del sistema redox, etc., comprobables en laboratorio, que vinculan el síndrome de fatiga crónica y otros trastornos con la exposición a microondas. Para un estudio más exhaustivo, Bioinitiative Report, en el año 2007, sacó un informe de más de 600 páginas, en el que repasa pruebas de laboratorio de distinto origen que vinculan los campos electromagnéticos con daño en nuestro ADN, en el estrés, en tumores y leucemia, trastornos en el sueño, enfermedades antiinmunes y degenerativas. El informe también asocia la exposición a los campos electromagnéticos con una disminución de las facultades cognitivas, problemas de aprendizaje y concentración, y también expresa la preocupación por la influencia que tendrá en las futuras generaciones el uso masivo de los teléfonos móviles. La influencia negativa de los campos electromagnéticos sobre nuestra salud es innegable. No podemos registrar efectos lineales, inmediatos e idénticos en todas las personas de estos daños. Cada uno tiene su propia biología y predisposición genética, y al mismo tiempo vive una exposición diferente a distintos campos, que depende de múltiples factores, fuentes internas y externas en cada hogar, concentración de campos en su dormitorio, conductas individuales, cuánto tiempo utilizamos los móviles, cuántas horas estamos frente al ordenador, etc. Por eso no es posible esperar pruebas o demostraciones de una secuencia lineal de causa-efecto en cada individuo y a corto plazo. Sin embargo, las cosas aparecen más claras cuando se analiza el impacto de estas tecnologías en forma global y a largo plazo. En miles de estudios en todas partes del mundo se documenta la epidemia de fatiga crónica, cáncer y leucemia, enfermedades autoinmunes y degenerativas, insomnio y una larguísima lista de trastornos entre los que viven cerca de las torres de telefonía móvil. El índice de enfermedades desciende a medida que la población vive más lejos de las torres de telefonía móvil. Además, el índice global a la exposición a estos campos electromagnéticos aumenta a medida que se incrementan las emisiones, con picos de trastornos en la salud pública cada vez que una nueva torre de telefonía móvil se instala en esa ciudad. Otros indicadores globales son los brotes de síndrome de fatiga crónica que se hicieron masivos en los años 80 en aquellos países que comenzaron a desplegar su red de telefonía móvil. Al mismo tiempo, hoy en día, estas y otras enfermedades se muestran prácticamente ausentes en países que casi no tienen estas redes de telefonía, como Myanmar, Nepal, Bután y Laos.
El impacto sobre nuestra salud tiene variables mensurables. Podemos contabilizar casos médicos y tratar con diagnósticos y síntomas objetivos. Sin embargo, hay una dimensión más subjetiva, mucho más difícil de abordar pero no menos importante. ¿Cómo medimos la influencia del bombardeo inalámbrico que sufrimos en variables como los vínculos afectivos, la agresividad o la capacidad de diálogo entre las personas? La exposición a campos electromagnéticos constante puede afectar severamente los neurotransmisores y con ello los sentidos de bienestar y empatía, el carácter y la vitalidad en general. Algunos documentos lo describen como aborregamiento masivo. Las personas se sienten irritables, experimentan confusión y dificultades para concentrarse. Por eso, un ambiente irradiado converge con otras tendencias en el diseño de una sociedad de relaciones frágiles y fricción creciente. Este efecto global es más fácil de visualizar a través de la metáfora de la colmena. Ulrich Warke, un biólogo alemán que estudia hace décadas el comportamiento social de las abejas, describe lo que sucede en una comunidad de abejas cuando se las expone a un campo electromagnético. La temperatura de la colonia se eleva considerablemente, la defensa del territorio social aumenta de forma descontrolada hasta el punto de que unas abejas pueden matarse unas a otras. Es como si ya no se reconociesen entre ellas. Después de unos días expuestas al campo, las abejas pierden sus roles, el trabajo social se desorganiza, muchas abandonan la colmena y la comunidad al final se destruye. La metáfora de la colmena nos sugiere la sutil influencia que un discreto bombardeo inalámbrico desde múltiples dispositivos puede tener sobre la vida de millones de personas. Imaginemos pequeñas alteraciones casi imperceptibles que se combinan y se retroalimentan y se traducen en conflictos que crecen, grupos que se desorganizan y personas que se aíslan unas de otras. ¿No es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad? En términos hipotéticos, el resultado de un incremento de microondas crearía ciudadanos menos tirados al dialogar y más confrontativos, menos colaborativos y más competitivos, menos creativos y más mecánicos, menos amorosos y más egoístas, en una sociedad aborregada. ¿Hay algo de este panorama en la sociedad actual? ¿Somos abejas crecientemente irritadas en un caldo electromagnético cada vez más potente? Hasta ahora, estudiando el crecimiento de enfermedades conectadas con la contaminación electromagnética, hemos descubierto claros vínculos entre el incremento de las emisiones y la propagación de ciertos síntomas y patologías. ¿Qué pasa si estudiamos las mismas variables conectadas con el incremento del divorcio, la fragmentación política o la incomunicación doméstica? Tal vez los aparatos que creemos tan esenciales para comunicarnos, en realidad interfieren en una forma efectiva de comunicación con nuestros semejantes. ¿Qué pasa si medimos el incremento de las emisiones asociado con los problemas de concentración, disciplina y violencia entre los estudiantes, o las dificultades cognitivas y la baja en el rendimiento escolar? Podría tener serias implicaciones para nuestra salud de los adultos y el funcionamiento de la sociedad si años de exposición de los jóvenes a los campos electromagnéticos pudieran resultar en una capacidad disminuida para pensar, para juzgar, memorizar, aprender y controlar la conducta. Por supuesto que en un mundo multidimensional y complejo no hay factores determinantes, pero es obvio que algo que está en todas partes necesariamente debe afectarlo a todo. Si nos fijamos bien y ya sabiendo los síntomas de estas enfermedades derivadas de los campos electromagnéticos, seguramente conozcamos a personas con algún síntoma de ciudadano irradiado. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bien, esta persona es víctima de cambios abruptos del humor, brotes de tristeza inexplicables, desinterés y baja energía. Además, es presa fácil de conductas adictivas que le mitiguen un leve disconfort que no sabe de dónde viene. Además, su creatividad natural es aplastada por un sentimiento de pereza. Tiene una fatiga crónica y se despierta a menudo por la noche, se levanta como si no hubiese descansado. ¿No es un reflejo actual de la juventud hoy en día? Muchas personas no alcanzan a enfermarse en el sentido médico de la palabra, pero se toman en ciudadanos disfuncionales, trabajadores descuidados y carentes de compromiso, o estudiantes desmotivados con dificultades cognitivas. No se trata de una relación lineal, por supuesto que estos síntomas también se explican en otros factores, pero el bombardeo inalámbrico le aporta sinergia al proceso, porque algo emerge claramente después de muchas décadas de estudio de los efectos de un bombardeo inalámbrico. Si usted quiere desorganizar a un grupo o una sociedad, irrádiela. Obtendrá una baja en la vitalidad y la salud general de la gente, habrá mayor desconfianza interpersonal y más brotes de conflictividad. Los vínculos sociales y comunitarios serán más frágiles y los acuerdos serán más difíciles y menos duraderos entre ellos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues de primeras, todo lo inalámbrico hay que pasarlo a como antes, con cable, ya sea ratones de ordenadores o teclados. El wifi directamente apagarlo y usar el cable. El 3G del móvil, usarlo para casos de emergencia. No hay que tenerlo todo el día encendido. Lo encendemos cuando lo vayamos a utilizar.
Además, hay que utilizar tabletas de enchufes con botones de encendido y apagado, para además de controlar nuestro consumo y solo encender la tableta cuando lo utilicemos, disminuir esa energía estática que se queda en nuestros enchufes y que en muchos casos tenemos al lado de donde dormimos, trabajamos o comemos. Otro consejo que os puedo dar, no durmáis con el móvil pegado a la cabeza, porque el móvil está irradiando todo el rato esas energías, esos campos electromagnéticos, y si lo tienes pegado al cerebro, pues es que claro, así te levantas con una mala hostia que no veas. Y además, no hay que dejar a los niños cerca de los móviles o cualquier cosa inalámbrica, ya que esto podría ser perjudicial para su salud y para su formación de su precioso cerebro. Si sumamos los bombardeos constantes de estas microondas pulsantes y energías a los chemtrails, o a los químicos que añaden a nuestra agua o alimentos, podemos observar la razón del aborregamiento masivo de la sociedad en este siglo. Todo está relacionado, gente. Cada día tiene más sentido todo esto para nosotros, y este sentido no es ni más ni menos que esclavizar, lobotomizar y desfertilizar a la raza humana. Os voy a hacer una pregunta que espero que os abra los ojos. ¿Por qué en las urbanizaciones de lujo o mansiones en las que viven estos psicópatas de la élite genocida o estos ricachones que votan a estos psicópatas no se ven este tipo de antenas? ¿Y por qué en las ciudades grandes cada día lo vemos más y más? ¿Por qué no despertamos? ¿O es que acaso no nos están dejando hacerlo? Ahí os dejamos las preguntas. Esperemos que os haya gustado este videoprograma y os mandamos un saludo enorme a todos y a todas. Tenéis links, información y fuentes en la descripción del vídeo. Como siempre os decimos, solo la verdad nos hará libres. Un gran saludo, gente.